Hermanos, es un gozo continuar con nuestra segunda parte en esta serie acerca de la masculinidad bíblica, y particularmente el día de hoy vamos a tratar un tema llamado la imagen de Dios y la masculinidad. Estuvimos hablando un poco de esto la semana pasada, tratando de hablar de qué significa la imagen de Dios en el ser humano y cómo esto tiene implicaciones para la masculinidad bíblica, pero el día de hoy vamos a entrar profundamente en esa área. Así que el día de hoy vamos a estar aprendiendo a ser hombres a través de la imagen de Dios, o aprendiendo desde la imagen de Dios para que nosotros podamos ser hombres como Dios lo demanda. Y a manera de introducción quisiera que pensáramos en algo. Yo creo que hay muchas personas, pastores, teólogos, cristianos en general, que cometen un error una y otra vez. Y es tratar de hacer teología, pero es teología que comúnmente es antropocéntrica. Y cuando hablo de teología antropocéntrica estoy hablando de una teología que está centrada en el hombre, o que a veces trata de definir a Dios, pero desde una perspectiva humana primero. Por ejemplo, esto ha sucedido muchas veces cuando personas quieren describir el carácter del Padre, la primera persona de la Trinidad, y como describen al Padre es tratando de ver las características de los padres humanos, cómo han sido sus papás, cómo son los papás en general, y de allí sacan conclusiones acerca de cómo debería ser Dios. A veces lo hacen con buenas intenciones, a veces pueden encontrar algunos errores de los padres humanos y tal vez dicen, bueno, Dios no comete esos errores. O tal vez encuentran bondades de los padres humanos y dicen, bueno, la bondad de Dios es sumamente superior o más excelente. Pero realmente este es un error a la hora de producir teología o producir conocimiento acerca de Dios. Nosotros no hacemos teología antropocéntrica donde el hombre es el centro, sino que hacemos teología teocéntrica, donde Dios es el centro y donde conocemos acerca de Dios por su revelación. No nos imaginamos ni sacamos modelos o ideas de lo que creemos que es Dios desde nuestra perspectiva humana, sino que por el contrario vemos qué es lo que Dios ha revelado de sí mismo y así hacemos nuestra teología, conociendo lo que Él ha dicho. Otra forma de verlo es que no hacemos teología antropocéntrica, sino que hacemos teología teocéntrica si lo vemos desde esta perspectiva. No hacemos teología de abajo hacia arriba, es decir, tratando de entender nuestro mundo sin Dios y luego tratando de describir a Dios, sino que hacemos teología de arriba hacia abajo. Esa es la forma correcta de entender todas las esferas de nuestra vida. Entendemos lo que Dios ha dicho, revelado en su palabra, y luego nosotros podemos comprender lo que Él quiere para nosotros en cada una de las áreas de nuestra vida. Y por supuesto en la masculinidad bíblica esto también es verdad. Necesitamos conocer a Dios para saber lo que Él espera de nosotros. Y por eso vamos a estar hablando hoy a profundidad acerca de la imagen de Dios y cómo esto nos impacta. Ya les he hablado de teología teocéntrica, les he hablado de hacer teología de arriba hacia abajo, pero también quisiera hablarles de Dios como el arquetipo. Y tal vez no todos conocen esa palabra, pero la palabra arquetipo significa el modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. Alguien que es el arquetipo, pues es el modelo inicial, es el perfecto. Cuando alguien tiene una empresa y tiene un modelo inicial que es perfecto, que todos de ahí en adelante tienen que seguir ese patrón, ese modelo para la producción, bueno, ese arquetipo lo que es ese modelo a seguir, ese modelo de perfección. Cuando estamos hablando del ser humano, nuestro arquetipo es Dios. Él es el original, Él es el existente por la eternidad, nosotros somos su creación y cuando Él dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos un reflejo de lo que Dios es. No somos dioses, no somos pequeños dioses como algunos han dicho, pero sí manifestamos algo de lo que Dios es en este mundo. Somos representantes de Dios. Él es el arquetipo y podríamos decir que nosotros somos el prototipo que se va reproduciendo de ahí en adelante. ¿Por qué todo esto es importante? Porque el día de hoy el propósito es conocer un poco más de Dios, descubrir este conocimiento de Dios para que nos pueda ayudar acerca de cómo debemos entender la masculinidad bíblica. Si lo ponemos en términos sencillos, vamos a entender un poco más de Dios como el arquetipo
el modelo perfecto al cual los hombres debemos imitar. Conocer más de Dios va a impactar el entendimiento que tenemos de la masculinidad bíblica. Así que les pido que el día de hoy tengan paciencia conmigo, porque hoy vamos a estar considerando algunos términos teológicos, vamos a estar estudiando en varios pasajes. Les pido que tengan sus Biblias ahí listas para estudiar. Y les pido que tengan paciencia porque tal vez va a haber algunos conceptos que no han escuchado, pero que puedan estar ahí concentrados y orando al Señor que nos ayude. Y lo primero que necesitamos hacer antes de entrar en materia es suplicarle a nuestro Dios que nos bendiga, que nos dé entendimiento, que nos ilumine y que podamos comprender su palabra. Oremos. Señor, te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar un poco más acerca de ti, acerca de lo que tú has revelado en tu palabra, y particularmente el día de hoy oramos para que ilumines nuestra mente, nuestro espíritu, para que podamos comprender de una manera más precisa algo de tu carácter, algo de tu paternidad, algo de lo que tú eres, el iniciador, el modelo perfecto, y cómo nosotros los hombres que fuimos creados a tu imagen y semejanza podemos imitarte. Por supuesto, de una manera parcial, pero queremos que esa imitación cada día crezca, Señor. Ayúdanos a ser imitadores tuyos. Pero, Señor, para imitarte primero necesitamos conocerte. Y yo te suplico que el día de hoy te reveles a nosotros a través de tu palabra. Y que al conocerte más y al conocer tu gloria, seamos transformados a tu imagen, Señor. Te pido que nos bendigas y nos dirijas y que podamos seguir creciendo en el entendimiento de lo que tú esperas de los hombres, Señor, de lo que hemos denominado la masculinidad bíblica. Te pido, Señor, que obres en nuestra vida y que nos santifiques y nos purifiques el día de hoy a través de esta enseñanza. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar hablando de la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre. Necesitamos hablar nuevamente de la imagen de Dios. Y esto algunos le han llamado el imago Dei, o pues digamos es la expresión en latín acerca de la imagen de Dios. Y necesitamos hablar de la imagen de Dios porque desde el inicio de la creación podemos identificar que hay ciertas características fundacionales para que nosotros nos desarrollemos como seres humanos. El hecho de que Él nos haya creado a su imagen y semejanza es el punto de fundamento para muchas de las relaciones que tenemos. Si ustedes van al libro de Génesis van a encontrar que el inicio de la familia, el inicio del hombre, el inicio de la mujer, el inicio del pecado, el inicio de la redención, el inicio de las naciones, el inicio de las lenguas. El libro de Génesis es clave para comprender el inicio, pone el fundamento. Si tenemos un mal entendimiento de Génesis, vamos a tener un mal entendimiento acerca de múltiples áreas en la vida cristiana. Por supuesto, si tenemos un mal entendimiento acerca de la imagen de Dios, que está ahí retratada en los primeros capítulos de Génesis y que fue puesta exclusivamente en el ser humano, pues no vamos a poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros como hombres. Necesitamos profundizar un poco más acerca de este tema de la imagen de Dios en el hombre. Particularmente hoy vamos a estar hablando de la espiritualidad de los hombres y cómo necesitamos entonces entender que fuimos creados a imagen de Dios para poder representar esa espiritualidad de manera correcta. Les pido que me acompañen en primer lugar a Génesis capítulo 1 del versículo 24 al 28. Y vamos a leer ahí, mientras ustedes van llegando ahí con sus Biblias a Génesis. Miren lo que dice el capítulo 1, el versículo 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así, e hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahí tenemos la creación de los animales, por lo menos una sección de ellos, y dice que Dios cuando vio lo que había hecho, declaró que era bueno. Él no necesita alguien más que declare que lo que él ha hecho es bueno, sino que él es el nivel de justicia y de perfección, así que él mismo declara que ellos, los animales, habían sido hechos buenos. Pero continúa, miren el versículo 26. Y dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ustedes tienen que ver que hay un contraste, hay una pausa. Digamos que se ha creado todo tipo de animales, pero luego aquí hace una pausa y no incluye a los seres humanos como si fueran otro tipo de animal. Algunas personas plantean que simplemente el ser humano es otra especie animal, o algunos han llegado a afirmar neciamente que aún los seres humanos vienen de una evolución de los animales, pero realmente esto no es lo que plantea la Biblia. Lo que plantea la Biblia es que Dios creó directamente al hombre y no lo pone dentro de uno de sus animales, sino que lo pone como su creación especial. Y hace ese corte en el versículo 26, miren lo que dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que ahí, con sus ojos puestos en Génesis, hagamos algunas observaciones. Por ejemplo, miren el versículo 26 y 27. Lo primero que podemos observar es que el ser humano es diferente al resto de la creación. Solo el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa es la primera diferencia, la primera observación que podemos hacer ahí. Si ustedes miran con atención también el versículo 26 y el versículo 28, lo que vemos es que al ser humano, además de que fue creado a imagen y semejanza de Dios, se le delega una autoridad de parte de Dios. Es decir, aquí podemos empezar a entender un poco qué es eso de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso de ser representantes de Dios? De ser la imagen de Dios en esta tierra. Somos la imagen de un Dios invisible. Somos la representación, los representantes. De alguna manera podríamos pensar en embajadores. Y esa imagen que nos ha sido dada, esa representación o esa tarea de ser representantes, pues empieza a ver reflejada en el versículo 26 y 28, cuando se le da al hombre una autoridad delegada de parte de Dios. Dios es el creador, pero crea pues toda una creación con animales, con vegetación, con diferentes especies, pero además de eso crea a un ser humano, un hombre y una mujer, pone su imagen en ellos para que sean sus representantes y les da una tarea de gobernar. Así que vamos entendiendo que ser hechos a imagen y semejanza de Dios significa que somos representantes y tenemos una autoridad de parte de Dios, por supuesto autoridad delegada, de gobernar sobre este planeta Tierra. Pero miren con atención también el versículo 28. Se le da el mandato al hombre, pero hay un énfasis de propagar la instrucción de Dios a esa descendencia. Es muy interesante porque el Señor ya ha dicho que debían gobernar. Por ejemplo, en el versículo 26, si ustedes analizan, ya el Señor le había dicho que podían gobernar sobre los peces, sobre las aves del cielo, sobre los ganados. Pero luego, si ustedes bajan su mirada al versículo 28, les dice que fueran fecundos, que se multiplicaran y llenaran la tierra, que la sojuzgaran, y otra vez vuelve a repetir la instrucción: que ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. ¿Cuál es el punto aquí? Lo que Dios está haciendo es que está creando al ser humano y le está dando la instrucción de que sean sus representantes, su autoridad, y les dice: ahora su tarea es multiplicarse, tener más hijos, pero su tarea fundamental es que esos hijos, esa descendencia, ustedes le van a transmitir la instrucción que yo he dado. Y aquí esto tiene unas implicaciones muy serias y muy importantes. El hecho de que seamos creados a imagen y semejanza de Dios habla de que tenemos la capacidad de interactuar con las instrucciones y la palabra de Dios de una manera muy particular, como ninguna otra parte de la creación en este mundo tiene. Se le dieron instrucciones al hombre y se le dijo: multiplíquense, pero luego estas mismas instrucciones que yo te he dado, tú se las tienes que enseñar a tus hijos, aquellos que vienen después de ti. Los animales no están creados a imagen de Dios. Los animales no recibieron mandatos específicos de la palabra que debían transmitir de generación en generación. Ustedes nunca van a ver un animal transmitiendo instrucción a su descendencia acerca de lo que
Dios es o de lo que Dios demanda, pero los seres humanos tenemos esa característica particular de poder recibir la instrucción de Dios y propagarla en este mundo. Esa es la forma en cómo manifestamos la autoridad de Dios en esta tierra. Recibimos sus mandatos y los proclamamos y los propagamos en esta tierra. Los animales ni la naturaleza están puestos como autoridad en este mundo, ni tienen la imagen de Dios, solamente el ser humano. Ahora, si entramos más en profundidad, ¿qué es en específico la imagen de Dios? Y yo creo que si han leído libros acerca de teología, saben que no es una respuesta tan fácil. Diferentes personas han dado múltiples explicaciones y yo creo que la dificultad a la hora de definir exactamente qué es la imagen de Dios es que no tenemos ningún versículo que lo defina de manera específica. Así que hay principalmente dos corrientes acerca de qué significa en específico la imagen de Dios. La primera es una definición de la imagen de Dios desde el aspecto sustancial. ¿Qué significa esto? Que desde la sustancia, desde lo que es el ser humano en sí mismo, comparte ciertos atributos de lo que es Dios. ¿Aquí qué significa esto? Se afirma que la imagen de Dios en el hombre significa que el ser humano comparte ciertas características o atributos que son de Dios y que el hombre los comparte de manera particular. Tengan en cuenta algo, todavía estamos hablando de hombres y mujeres. Hombres y mujeres fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero necesitamos poner la base bien para comprender lo que viene en unos minutos. Así que en el aspecto sustancial, estamos hablando de que la imagen de Dios en el hombre es que compartimos ciertos atributos. Pero si vamos a lo más esencial de cuáles son esos atributos, de cuáles son esas particularidades que compartimos con Dios, podríamos pensar en dos. Número uno, el ser humano tiene la capacidad de razonamiento. El ser humano tiene una capacidad de razonamiento y en segundo lugar, el ser humano tiene una capacidad de relacionarse espiritualmente con Dios. Así que si pensamos más profundamente acerca de la imagen de Dios, podemos pensar en estas dos áreas. Una capacidad de razonamiento que no tiene ninguna otra creación o especie en este mundo y una capacidad de razonamiento espiritual, si lo dijéramos de alguna manera, una capacidad de interactuar espiritualmente con Dios como no la tiene ningún otro ser creado en este mundo, ¿sí? Así que si pensamos en la parte del razonamiento, por más avanzado que sea el sistema de inteligencia de un animal, solo el ser humano tiene una capacidad de razonar, donde puede entender y transmitir los mandatos de Dios de generación en generación. Y en segundo lugar, como lo mencioné, el ser humano tiene una capacidad de relacionamiento especial con Dios. Y alguno podría decir, bueno, pero yo creo que la creación, los animales, tienen la capacidad de adorar a Dios. Bueno, yo creo que los animales obedecen a Dios, pueden traer gloria a Dios con su existencia, pero la capacidad que tienen los seres humanos de interactuar con las instrucciones de Dios, para conocerle, para entenderle y para adorarle, es una capacidad que es única en los seres humanos y que ningún animal tiene. Así que podemos ir entonces resumiendo. La imagen de Dios en el hombre también es esta capacidad sustancial o esta identificación sustancial con particularidades de Dios, como la capacidad de razonar y como la capacidad de interactuar espiritualmente con Dios. Esa, digamos, es una de las formas en cómo se describe la imagen de Dios, la sustancial. La segunda forma, o digamos el segundo concepto de cómo algunos han entendido la imagen de Dios en el hombre, es el aspecto funcional. Este ya no es de la sustancia, de compartir ciertos atributos, sino que habla de la función que se le ha dado al hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos teólogos han descrito que la imagen de Dios en nosotros significa que tenemos una tarea particular. Y creo que esto lo hemos estado analizando. Y para que sepan, mi perspectiva creo que es un poco de ambas. Compartimos ciertas cosas en nuestra sustancia de Dios, pero también yo creo que la imagen de Dios en un sentido muy alto está hablando de la función que se nos ha dado. La función de gobernar. Entonces, el aspecto funcional en la imagen de Dios significa que hay ciertas tareas asignadas al ser humano, donde el ser humano es la autoridad delegada de Dios para administrar este mundo. El ser humano es el embajador de Dios en esta tierra.
¿Qué quiere decir esto? Funcionalmente somos la imagen de Dios aquí, por las tareas que Él nos ha puesto, por la labor de gobernantes, de ser sus representantes. Y voy a ponerles una ilustración simple. Hay un dueño de una finca, dueño de unas tierras, y deja un mayordomo encargado de su finca. Ese dueño de esa finca no está presente por un tiempo, pero ese mayordomo representa la imagen del dueño en la ausencia del dueño. Ese mayordomo representa a su jefe cuando él no está. De una manera similar, nosotros somos representantes visibles de la autoridad de un Dios invisible en esta tierra. Somos los representantes. Y recuerden que todavía estamos hablando de hombre y mujer como representantes de Dios en esta tierra. Así que resumiendo, sustancialmente compartimos la imagen de Dios en el sentido de que compartimos sus atributos, algunos de ellos, que somos seres racionales y seres espirituales, pero también somos la imagen de Dios en el sentido en que tenemos una función de administrar la autoridad de Dios en esta tierra. Y creo que esto lo mencionamos la vez pasada, pero estamos yendo más a profundidad. Ahora, ya conocemos que el Señor dio la imagen y semejanza de Dios al hombre, pero sabemos que algo sucedió en Génesis capítulo 3, y les pido que me acompañen a Génesis 3. Esta imagen de Dios en el hombre no se borró después del pecado, no fue destruida completamente, pero tal vez podríamos pensar, aún hablando en términos de imagen, que se distorsionó la imagen de Dios en el hombre después del pecado. Otra forma de decirlo es, se desfiguró la imagen de Dios en el hombre. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Ahí está la mentira. Versículo 5, pues Dios sabe que el día en que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Miren, ¿qué pasó acá? Pues el hombre dejó de cumplir con su tarea para la cual había sido puesto, gobernar este mundo, pero los hombres, los seres humanos, no tenemos el llamado a gobernar este mundo como nos plazca. Esto, digamos, se aplica, y lo vimos la semana pasada, en que un hombre está llamado a gobernar su casa, pero no está llamado a gobernar su casa bajo los principios que se le ocurran o las ideas que tengan pecaminosas o egoístas. La autoridad que le ha sido dada es una autoridad delegada, y por lo tanto su liderazgo en la casa tiene que estar fundamentado en lo que Dios ha dicho. Y eso se aplica a múltiples escenarios. Siempre enfatizo pues lo que más nos importa a nosotros, que es la familia y la iglesia. Lo mismo sucede con los hombres líderes en una iglesia. Tienen que ejecutar su liderazgo, pero bajo la instrucción de Dios. Si uno sale de la instrucción de Dios, si uno sale de la palabra de Dios, está dejando de ser un representante de Dios, y su autoridad, por lo tanto, pues es minada. El ser humano no ha perdido del todo el ser imagen y semejanza de Dios en la tierra. Sin embargo, hubo una desfiguración a causa del pecado. Si lo dijéramos en términos sencillos, ya no somos tan buenos representantes de Dios después del pecado. Ya no estamos reflejando tanto esa imagen de Dios después de que pecamos. Actuamos irracionalmente y dejamos de traer gloria espiritual al dejarnos gobernar por Satanás y por el pecado, en vez de seguir el patrón inicial para el cual fuimos creados, que era ser representantes de Dios. Entonces ya vimos qué es la imagen de Dios, ya vimos cómo se desfiguró la imagen de Dios en el ser humano a través del pecado, y esto sigue sucediendo. Y ustedes pueden ponerlo en una escala así: a mayor desviación de la instrucción de Dios, menos
buenos representantes de la imagen de Dios estamos siendo. Y a mayor santidad, a mayor parecernos a nuestro Dios, pues estamos representando mejor la imagen de Dios en esta tierra. Y yo creo que si ustedes están teniendo una mente teológica que conecta los nodos, pues ya saben qué fue lo que sucedió cuando Dios se hizo hombre. Pues fue la imagen perfecta de Dios en esta tierra y trajo completa gloria al Padre porque representó perfectamente a Dios en esta tierra. Ese fue el Señor Jesucristo. Nosotros podemos crecer en ser buenos representantes de Dios al crecer en santidad hacia su imagen. Pero vamos a responder una pregunta. ¿Cómo es que un ser humano caído, pecaminoso, puede restaurar la imagen de Dios en sí mismo? Si está desfigurada, si está dañada. La respuesta es una sola, por medio del Evangelio de Jesucristo. Por medio del Evangelio de Jesucristo. El primer Adán falló en su tarea, pero el segundo Adán, que es Jesucristo, cumplió perfectamente la tarea de ser la imagen de Dios en esta tierra. Y algunos versículos para que puedan tomar nota, y se los voy a leer, pero los pueden consultar luego y estudiar con atención. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y el versículo 15 es clave. En Colosenses 1:15 dice, Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y estamos siendo transformados a la imagen perfecta que es el Señor Jesucristo. Él es la representación perfecta del Dios invisible, Dios mismo hecho hombre. Y 1 Corintios 15:45 también se los leo. Así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente y el último Adán, refiriéndose a Jesucristo, espíritu que da vida. Y también Romanos capítulo 5 y varios versículos que están allí. Miren Romanos 5, el versículo 12. Dice así, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. El primer representante Adán pecó y de ahí en adelante transmitió ese pecado a toda la raza humana. Todos por herencia de Adán recibimos una naturaleza pecaminosa. Pero miren lo que dice el versículo 15, ahí un poco más abajo. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más por la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundarán para los muchos. Y luego bajen su mirada al versículo 17. Dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y el versículo 21, para que así como por el pecado que reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que ya hemos visto que es la imagen de Dios, ya hemos visto cómo se desfiguró la imagen de Dios en nosotros, pero estamos viendo cuál es la forma de retornar a ser buenos representantes. Y es por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, que es el Evangelio. Hemos pecado, pero si confesamos nuestros pecados y reconocemos que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió por nosotros y resucitó al tercer día, y creemos que ese es el único medio de salvación, esa es la manera de comenzar. Y yo quisiera detenerme aquí unos momentos y hablar directamente a los hombres. No puedes cumplir con el papel que Dios te ha dado en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. No puedes cumplir perfectamente, no puedes cumplir de una manera que avance y que sea de gran bendición para ellos, a menos que primero te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo. Esa es la llave de inicio. Ese es el punto de partida, el Evangelio. Necesitas nacer de nuevo.
necesitas arrepentirte, necesitas la fuerza espiritual de Dios para poder cumplir con los mandatos de Dios. Para poder ser un buen representante de Dios en tu casa, primero necesitas poner tu fe en Jesucristo. Si no, eres como un muerto espiritual que tal vez intenta cambiar, pero cambia por 15 días, cambia por un mes. Pero no son cambios de fondo, no hay una transformación completa porque no tienes la capacidad de vivir como un vivo espiritual, porque estás muerto espiritualmente. Así que el llamado para todo hombre que quiere cumplir el mandato bíblico es primero, antes de querer cambiar su forma de actuar, antes de querer ser un mejor proveedor, antes de querer ser un hombre más valiente, antes de querer ser un hombre que es un ejemplo de trabajo, primero necesita ser alguien que ha nacido de nuevo. Y la única forma de nacer de nuevo, la única forma de reflejar la imagen de Dios en nosotros es primero arrepintiéndonos y creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Así que vimos la imagen de Dios, la desfiguración de la imagen de Dios y cómo se puede restaurar y cómo podemos paulatinamente ir creciendo hacia la imagen de Dios, que por supuesto, como ya lo mencionamos, es Jesucristo. Otro pasaje importante es Colosenses 3, del 5 al 10. Miren lo que dice. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. ¿Quieres ser un hombre de Dios? Tienes que abandonar la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas que acaba de mencionar. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Mira lo que está diciendo Pablo. Ustedes, antes de que esa imagen fuera restaurada por medio del Evangelio, ustedes andaban en estas cosas. Pero esto ya no pertenece a su nueva vida. Miren lo que dice el versículo 8. Pero ahora desechad también en vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de nuestra boca. No mientan más los unos a los otros, puesto que ustedes ya han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Le está hablando a nuevas criaturas en Cristo que quieren ser un reflejo de la imagen de Dios. Y el versículo 10 en Colosenses 3 es clave. Dice, y os habéis vestido de un nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Cómo? Conforme a la imagen de aquel que lo creó. Despojarnos del pecado y continuar en obediencia a la palabra de Dios es la forma de ir siendo transformados hacia la imagen de aquel que nos creó. Ese es el patrón para todo hombre de Dios. Despojarse del pecado, creer en el Evangelio y crecer en la santidad. Ya hemos visto entonces estos primeros puntos, pero ahora hablemos acerca de la imagen de Dios en el hombre y la mujer. Y aquí es donde vamos a entrar, digamos, de manera más específica a la masculinidad bíblica. Y yo creo que esto pues tal vez va a causar confusión en algunos, pero espero que a través de su palabra podamos comprender un poco. Hay un pasaje que es clave, porque primero tenemos que afirmar que hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero tenemos que enfatizar que esa imagen y semejanza de Dios se refleja de maneras diferentes en el hombre y en la mujer. Aunque el hombre y la mujer son creados a imagen de Dios, la manifestación de esa imagen es diferente en hombres y mujeres en algunos aspectos. Y les leo 1 Corintios 11, del 7 al 9. Miren lo que dice. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. ¿Cuál es el énfasis aquí? Miren que Pablo no nos está dando una explicación acerca de qué es la imagen de Dios, pero lo que está resaltando Pablo es que debido a que el hombre fue creado primero, está llamado a traer una gloria especial a Dios, manifestando su autoridad en este mundo de manera particular. Hombres y mujeres creados a imagen de Dios, pero el hombre
está puesto en esta tierra, y ahora sí estoy hablando de hombre no como raza humana, sino como el género masculino de la raza humana, está llamado a traer una gloria especial a Dios. Es lo que está diciendo 1 Corintios 11:7. Pongámoslo en términos sencillos. Dios dejó a hombre y a mujer como administradores, con cierta autoridad delegada en este mundo, pero dentro de este equipo de dos, Dios ha delegado al hombre como el líder del equipo. Esa sería la forma más fácil de explicarlo. Ambos son representantes de Dios, pero en ese equipo de hombre y mujer, el hombre es el representante principal de autoridad de Dios en esta tierra. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿dónde sacas eso? Pues puedo pensar en múltiples pasajes, pero si pensamos en el más, digamos, evidente, fue con lo que sucedió en Génesis otra vez. Cuando la mujer peca e invita a su marido a pecar, primero ella es la que peca, pero ¿a quién llama a cuentas Dios? Dios llama a Adán y le pide cuentas a Adán, porque él era el representante principal. Y a través de su autoridad, si es ejecutada de manera correcta, es lo que más gloria puede traer a Dios. Y miren, esto se vuelve muy aplicativo a nuestras vidas. Cuando un hombre de Dios es obediente a Dios, está consagrado al Señor, en su familia, eso es lo que más gloria puede traer a Dios. Porque comúnmente su familia va a seguir ese liderazgo, va a recibir esa protección espiritual. Y esa familia va a ser una bendición para los que les rodean, pero va a ser una familia que va a traer gloria a Dios. Si ustedes tienen un hombre que está ejecutando su autoridad de manera humilde, amorosa, obediente a los mandatos de Dios, y con eso conectan a una mujer que es como ayuda idónea para ese hombre, para ayudarle a que cumpla su propósito de traer gloria a Dios, eso es lo que más va a traer exaltación y gloria a nuestro Dios. Y esto sucede no solamente en la familia, sino que sucede lo mismo en la iglesia. Si tenemos hombres humildes, hombres amorosos, que lideran como lidera el Señor Jesucristo, y tenemos mujeres que están respaldando el trabajo de aquellos hombres, ustedes lo que van a tener es una iglesia que trae gloria a Dios de manera especial. Si se siguen los patrones bíblicos, eso es lo que puede traer gloria a Dios. Cuando hay un hombre que está ejecutando la autoridad de Dios de manera correcta, eso trae gloria de manera especial a nuestro Dios. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿qué está pasando en sus hogares? ¿Son los hombres los que están teniendo la autoridad piadosa bajo los parámetros de Dios? ¿Eres tú, hombre, el que está representando bien a Dios en tu casa? Y pregunta también a las mujeres, ¿son ustedes las ayudas idóneas para que estos hombres estén ejecutando su papel de autoridad delegada por Dios de manera particular? ¿O son ustedes más bien un estorbo para que ese hombre pueda cumplir con el papel que Dios le ha delegado? Pues ya sabemos que desde el inicio la mujer estuvo ahí y no ayudó mucho. Y por supuesto el hombre tampoco lideró. Y lo que trajo eso fue consecuencias que todavía estamos sufriendo. Lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 11:7 es que de una manera funcional el hombre es quien trae gloria a Dios de manera particular cuando representa de manera correcta su autoridad en esta tierra. Y la mujer trae gloria al hombre y por consiguiente a Dios cuando se sujeta a su papel de ayuda idónea del hombre. Aquí solamente estoy desarrollando esto inicialmente para que ustedes empiecen a meditarlo, porque tal vez es algo que no habíamos escuchado hacia ese punto. Más bien alguien podía leer 1 Corintios 11:7 y decir, bueno, yo no sé esto qué significa, pero ni siquiera va a pensar en eso. Pero es lo que está diciendo el pasaje. Está diciendo que el hombre no solamente es la imagen y semejanza de Dios, sino que es la gloria de Dios. Y la mujer, cuando cumple su papel de ayuda idónea al hombre, pues está trayendo también gloria a ese hombre y gloria a Dios por su obediencia. Dios es espíritu. Y esto nos va a dar paso a una siguiente sección, y es hablar acerca de la esencia de Dios. Y digo que Dios es espíritu porque Dios en sí mismo no es ni hombre ni mujer. El hecho de que Dios sea espíritu no tiene, digamos, característica en sí mismo de ser un hombre o una mujer como somos nosotros. Sin embargo, escuchen con mucha atención esto.
a Él, que es el creador del universo, al crear este universo y comunicarse con nosotros, hay algo muy particular. Y es que comúnmente Dios se presenta en términos masculinos y no femeninos. Y eso tiene implicaciones. O sea, ustedes saben que nuestro Dios no hace las cosas porque sí. Esto tiene implicaciones serias. Estoy diciendo que Dios no es ni un hombre ni una mujer porque es espíritu. Por supuesto estoy hablando de la esencia de Dios eterna. Ya sabemos que la segunda persona de la Trinidad, cuando se encarnó, se hizo un hombre. Y pues eso ya les va dando pistas de lo que estoy pensando y de lo que vamos a hablar en unas cuantas semanas más. Pero el punto es que el hombre de manera particular está representando algo de lo que Dios es de una manera muy especial. Y hoy, yo sé que esto tal vez ha sonado como una introducción muy larga, pero quiero que tengan un poco de paciencia y poder desarrollar lo que falta. Quiero hablarles acerca de la paternidad de Dios. ¿Qué significa esto de que Dios es Padre? La paternidad de Dios. Miren, Dios se presenta como Padre y no como Madre en la Biblia. Hay algunos versículos en la Biblia que Dios se referencia a sí mismo con actitudes femeninas. Sin embargo, no existe ni un solo caso en las Escrituras donde Dios se ha presentado como el Dios Madre. Y ustedes saben que esa es una tendencia que no es nueva, que viene del paganismo hace mucho tiempo, que quieren presentar a Dios como si también pudiera ser presentado como madre, pero esa no es la imagen del Dios bíblico. Es una corriente pagana que está resurgiendo en nuestros días, pero Dios es presentado en las Escrituras como Padre. Hay algunos versículos que muestran acciones de Dios con metáforas femeninas, pero eso es muy diferente a la paternidad de Dios. Y quiero, por ejemplo, leerles dos versículos. Isaías 66:13 dice: como a quien consuela su madre, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. La palabra clave es como. Es un símil. Es un aspecto de una figura retórica donde Dios está diciendo: yo voy a consolarlos a ustedes como una madre consuela a sus hijos. Otro versículo es Isaías 42:14. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora grito como mujer de parto, resuello y jadeo a la vez. Está utilizando figuras femeninas para describir algunas acciones de Dios, pero nunca en la Biblia se presenta a Dios con una perspectiva femenina, sino que más bien se utilizan términos masculinos de manera abundante. Y si ustedes piensan en este tipo de ejemplos, es como por ejemplo en 1 de Tesalonicenses 2:7, Pablo utiliza una referencia femenina para referirse a sí mismo. Miren lo que dice: más bien, cuando estuvimos en medio de ustedes, tesalonicenses, demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que Pablo es una mamá? ¿Que Pablo es una mujer? ¿Que Pablo está tratando de buscar su lado femenino? Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo: miren, yo como un pastor me he comportado con ustedes como una mamá que cuida a sus hijos. Es una figura retórica, pero nunca está identificando la identidad de Pablo como una mujer, y por supuesto en los ejemplos que les di en Isaías no está hablando de Dios como una mujer o el género femenino. Son metáforas descriptivas de acciones particulares de Dios, pero cuando Dios habla de sí mismo como Padre, no es una cuestión esporádica y simplemente metafórica. Ese es el énfasis. Dios en esencia y eternamente es Padre. Escuchen esto, lo repito. Dios eternamente y en esencia es Padre. Se los digo con otros ejemplos. La Biblia dice que Dios es un castillo fuerte, de manera metafórica, que es una roca, que es un águila, que es como un pastor, que es un refugio, que es un escudo, que es una sombra protectora, que es una torre fuerte, que es como una madre consoladora. Pero eso simplemente son símiles o metáforas que demuestran algo del carácter de Dios. Pero en su esencia, Dios, la primera persona de la Trinidad, es Padre. Dios no es un castillo ni un águila, pero sí es en esencia por la eternidad un Padre. Cuando la Biblia dice que Dios es Padre, lo está diciendo porque literalmente así es como nos referimos a la primera persona de la Trinidad, como un Padre. Y quiero leerles una explicación de un teólogo famoso
de la antigüedad llamado Herman Bavinck. Hizo una comparación con los seres humanos y miren cómo lo explicó él. Por favor, presten mucha atención porque creo que esta descripción es muy útil. Miren lo que dice. La paternidad no es un atributo esencial de la masculinidad. Es una relación que se hace realidad bastante tarde en la vida, solo cuando un hombre se convierte en papá. Y sabemos que no todos los hombres son padres. Bueno, esa parte ya fue mía, ¿sí? Sin embargo, en Dios es diferente el asunto de la paternidad. Él es padre única y completamente. Él es el padre solamente. Él es padre por naturaleza. Él es padre desde la eternidad, sin principio ni fin. Por tanto, la generación del Hijo es eterna, y el Hijo es tan eterno como el Padre, porque si el Hijo no es eterno, entonces el Padre tampoco podría serlo. El carácter eterno de la paternidad divina implica el carácter eterno de la filiación divina. Dirigirse a Dios como Padre implica creer que tiene un Hijo eterno. Yo sé que esto puede ser un poco complejo, pero recuerden lo que les dije al inicio. Él es el arquetipo. Usted y yo, que somos papás, no somos la definición perfecta de lo que significa la paternidad. Somos simplemente un reflejo de una paternidad eterna y superior que Dios ha tenido desde la eternidad. Ahora, ¿por qué Dios es padre? ¿Por qué es padre y no es madre? Bueno, pues no tengo todas las respuestas, pero puedo pensar en algunas ideas. Y con esto vamos a ir, digamos, aterrizando el avión. Todavía no estamos tan cerca de aterrizar, pero vamos a ir aterrizando. ¿Por qué? Bueno, la primera razón de la paternidad de Dios es por la relación interna entre el Padre y el Hijo. Dios eternamente ha engendrado a su Hijo. Dios nunca comenzó en un punto a ser Padre, sino que eternamente es el Padre del Hijo. La segunda persona de la Trinidad es el Hijo del Padre eternamente. Y la primera persona de la Trinidad es el arquetipo de paternidad, como se los he mencionado. Pero en segundo lugar, la idea de paternidad es la idea de liderazgo que mejor representa a Dios. Y esto tiene que empezar a aplicarse a nuestras vidas. Recuerden lo que comenzamos diciendo. Vamos a aprender a ser hombres bíblicos, primero entendiendo algo de Dios. Así que presten mucha atención y aplíquenlo a sus propias vidas desde esta descripción de la paternidad de Dios. Entendemos que Dios es Padre porque la idea de Padre es la idea de liderazgo que mejor representa a Dios. Por ejemplo, Dios es el líder moral de la nación de Israel. Malaquías 2:10. Dios como Padre se muestra como un líder que es nuestro referente moral. Todo padre en el hogar está llamado a ser el punto de referencia moral de la familia. Dios nos ha dejado su palabra como aquel padre que dirige a una familia y que nos dice hacia dónde tenemos que ir. Así que, ¿por qué Dios es padre? Pues en primer lugar porque lo que más identifica a Dios es que Él es un líder moral. Es decir, Él determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso fue lo que hizo desde Génesis. El liderazgo moral. Si estamos aprendiendo de lo que debe hacer un hombre, entonces ser representantes de Dios y quererlo imitar es un llamado a los hombres a ser el referente moral en sus familias. Hombre, ¿eres tú el referente moral? Es decir, todos en tu casa pueden decir como la persona más honesta de nuestra casa, el que siempre dice la verdad, el que siempre trabaja con mayor diligencia, el referente moral de nuestra casa, ¿es el papá de la casa? Es una pregunta, porque eso es lo que Dios es para nosotros, siendo un líder moral de la familia. También Dios es un líder en la disciplina de su pueblo. Miren que la Biblia distingue a un padre porque ese que es padre está encargado de disciplinar a sus hijos. Dios dice, yo soy padre de aquellos que disciplino. Cuando Dios no disciplina a alguien, la Biblia dice, entonces no es el padre de aquel. Y esto tiene implicaciones. Estamos viendo el arquetipo. Así que, ¿qué tiene que suceder en un padre que está liderando una familia? Pues que la definición de lo que tienes que hacer como padre es liderar por medio de la disciplina de tu pueblo, que en este caso estamos hablando de tu familia.
Si un padre no disciplina, no ama a sus hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Les leo dos pasajes. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos 12 está diciendo que si alguien no es disciplinado por Dios, entonces Dios lo está tratando como alguien que no es su hijo. Y en Proverbios 13:24 dice, el que escatima la corrección odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Así que si estamos pensando en esta idea de Dios como líder, como padre, podemos entender que Dios dirige a su pueblo moralmente dándole las instrucciones, pero Dios también, cuando su pueblo se está saliendo de las instrucciones, es el llamado a disciplinar y volverlos al camino. Eso es lo que hace un padre que está liderando bien una familia. Está instruyendo a su familia acerca de qué es lo que tiene que hacer según lo que Dios demanda, y cuando esos miembros de esa familia se van distrayendo, él tiene que llamarlos al orden nuevamente. Esto se va a ver de maneras aplicadas diferentes a esposas, a hijos. No va a ser de la misma manera esa instrucción, pero por supuesto el hombre es el llamado a ser el referente moral y aquel que guía a ese pequeño pueblo que le ha sido delegado para que vuelva al camino de Dios. Nuevamente les pregunto, hombres, ¿están ejecutando esta tarea? ¿Eres tú el que está diciéndole a tu familia cuál es el patrón a seguir desde la palabra de Dios? ¿Eres tú el que está asumiendo la responsabilidad de que cuando alguno se está desviando del camino de Dios, tú eres el que lo está llamando nuevamente a la obediencia? Eso es ser un hombre que está cumpliendo con el mandato de la masculinidad bíblica y que está imitando a su Padre celestial. Pero miren, la imagen de Dios como Padre no solo denota liderazgo, sino que denota algo más. Denota la idea de ser proveedor y protector. Dios como Padre está denotando la idea de ser un proveedor y protector. La idea de Dios como Padre refleja el pacto entre Dios y su pueblo de que Él va a ser su protector y su proveedor. Les leo Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo, tu primogénito. Miren, está hablando el padre de su hijo Israel a Faraón y le está diciendo, deja ir a mi hijo. Y yo creo que esto debió dar mucho ánimo a Moisés, pero debió dar mucho ánimo al pueblo de Dios. Nuestro papá, y esto es lo que está, y por eso cuando algunas personas dicen, no, yo tuve una mala relación con mi papá y por eso no puedo tener una buena relación con Dios, yo no entiendo de qué están hablando. Eso es hacer teología de abajo hacia arriba. Si tú tuviste una pésima relación con tu papá, pues eso es triste, pero tienes un Padre celestial que te defiende, te provee y te protege. No haces tu descripción de Dios, de cómo fue la relación con tu papá. Entiendes a Dios por cómo Él se ha revelado en las Escrituras. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Puros términos de un padre protector con su pueblo. Eso es lo que es Dios para nosotros, nuestro Padre, que provee y protege para todo lo que nosotros necesitamos y provee de manera perfecta y adecuada, porque es nuestro Padre celestial. Y Hebreos 13:5, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Hay un autor que hizo un análisis del libro de Juan y haciendo ese análisis del libro de Juan descubrió cuál es la característica principal del Padre en el Evangelio de Juan. Y miren lo que dijo. La característica más obvia del Padre es su generosidad. Él es generoso con su gloria. Él es generoso con sus tareas. Él es generoso con su protección. Él es generoso con su hogar. Él es generoso con su gozo. El Padre siempre da. El Padre da a su Hijo. El Padre da a su Espíritu. El Padre se entrega. Aprender esto sobre el Padre debería conmovernos profundamente. Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En resumen, llegar a ser como Él es ser
un hombre generoso, porque ese es nuestro Padre, un protector y un proveedor. ¿Quieres ser un imitador de Dios como hombre? Mira, te debe caracterizar la generosidad. Para tu familia, para tus hijos, pero también para los que te rodean, porque esa es una característica esencial de Dios como nuestro Padre. Es alguien que es un proveedor. Y sabemos que la imagen de Dios, la segunda persona de la Trinidad hecho hombre, lo que tuvo fue un carácter de que bendijo a todos aquellos que estaban a su alrededor. Fue generoso en dar, no solamente dar de lo que tenía, sino entregarse a sí mismo sacrificialmente. La masculinidad bíblica significa sacrificarse por aquellos a los cuales se nos ha dado la labor de liderar. Servir es sacrificarnos por aquellos que lideramos y servimos. Y la última idea con la que quiero terminar acerca de la paternidad es que Dios es Padre por adopción. La Biblia enseña que tiene un Hijo eterno, que es su Hijo Jesucristo, pero luego Dios lo que hace es que pasa hijos que no son sus hijos en el sentido en que nacen como hijos de Satanás, hijos rebeldes, y es a través del Evangelio que Él nos adopta en su familia. Y cuando nos adopta en su familia, lo que Dios está haciendo es que nos está dando una serie de privilegios por pertenecer a su familia, pero una serie de requisitos y compromisos por pertenecer a su familia. Dios es un padre porque es un padre adoptivo, que genera un pacto con aquellos a los cuales Él adopta. Y esto es particular de la idea de el padre de familia, que lidera y es quien acepta aquellos que son adoptados dentro de su familia para bendecirlos y de darles de lo que Él es y de lo que Él tiene. Varios versículos, Efesios 1:5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, pues hoy hemos estado viendo un poco de el que es el modelo perfecto, ¿no? En nuestro Padre. Y yo espero que al menos esto haga que se expanda nuestra mente del glorioso Padre que tenemos. Pero aplicándolo a la masculinidad bíblica, hombres, tenemos un llamado muy alto y es ser imitadores de nuestro Padre celestial. Y el estándar es alto, pero cuando tenemos el estándar alto y estamos persiguiendo la obediencia, pues vamos a ir progresando hacia esa imagen. Saben que lo que vamos a ver en próximas semanas es revisar acerca de esta imagen revelada o esta imagen completa de Dios, del Dios invisible en Jesucristo, que también tiene implicaciones. Por supuesto, hay una razón de que el Hijo no haya venido como la hija de Dios. Esto tiene implicaciones en lo que nosotros somos como hombres y en esa representación de la imagen y de el que le trae gloria de manera particular a Dios Padre. Así que bueno, vamos a estar analizando eso en los próximos días, pero quiero decirles que estoy convencido que un hombre fiel, que es un adorador e imitador de Dios, que es un buen reflejo de la imagen de Dios, es el que puede traer más gloria a Dios en esta tierra. Hombres imitadores de Dios son los más capaces de producir familias que traen gloria a Dios, iglesias que traen gloria a Dios, empresas que traen gloria a Dios, sociedades que traen gloria a Dios. Cuando hombre y mujer están ejecutando los papeles como el Señor los demanda en las Escrituras. Así que oremos y pidámosle al Señor que nos ayude, porque necesitamos de su gracia para poder cumplir con lo que Él demanda de nosotros. Oremos. Padre, hoy nos referimos a ti como nuestro Padre Celestial con una mayor claridad, Señor. A veces simplemente decíamos Padre por repetición, pero hoy podemos llamarte nuestro Padre porque tú eres nuestro referente moral. Tú eres quien nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Señor, hoy oramos y te llamamos Padre porque tú eres quien nos disciplina, Señor. Y cuando nos estamos desviando del camino, tú en tu gracia, Señor, no nos dejas apartarnos más allá, sino que nos vuelves al camino con tu mano amorosa, pero también con tu mano fuerte,
que nos regresa a la senda correcta. Padre, pero tú eres también nuestro Padre en el sentido que eres nuestro protector y también eres nuestro proveedor, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos viene de tu mano. Tu palabra es muy clara diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, aquel que creó todo lo que existe, aquel que no tiene sombra de variación. Todo lo bueno lo hemos recibido de tu mano y estamos agradecidos y te adoramos porque tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro proveedor y nuestro protector. Y Señor, finalmente damos gracias porque tú nos has adoptado como hijos. Nacimos en rebeldía con la imagen tuya distorsionada por nuestro pecado, por la herencia que habíamos recibido, pero te damos gracias por Jesucristo y por el Evangelio, porque es a través de Él y a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo que estamos siendo renovados, que estamos siendo transformados hacia la imagen de tu Hijo perfecto. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nuestras mentes, nuestro espíritu se expanda en adoración. Señor, cuando conocemos más de ti, podemos ser más transformados hacia tu imagen. Pedimos perdón, Señor, porque no hemos obedecido el mandato de la masculinidad bíblica como deberíamos, pero sabemos que en ti hallamos gracia, hallamos perdón y hallamos restauración. Padre, yo te pido que nos bendigas en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén.